Buenos días, Nazario. ¿Cómo estamos, Nacho? Qué Buen mala día, mía. Leticia, y a la audiencia. Este, Buen día, es un cumplido. Nos mojamos. Nosotros recién llegamos un poquito atrasados porque salimos de Guidaí, Ujú. donde tenemos, allá tenemos también el privilegio de ser docente del FPB de gastronomía. Hoy fueron pocos gurises con el agua. Y vos sabés que ¿Cómo para el hecho de unas gotas Y sobre bueno, nuestras cabezas a veces? hay también diferentes realidades. Digo, hay gente que tiene una única muda, hay que salir, de repente hay solo un par de zapatos, bueno, pero en fin, este tema que estamos hablando de la obligatoriedad, Ujú. lo estábamos tratando en clase hace un rato, de por qué era obligatorio. Y y en realidad cuando se hace la ley electoral es obligatorio para justamente dar la más amplia participación en las decisiones. Y Exacto. vaya hacia un referéndum, que es una iniciativa popular, porque es impugnar una parte de una ley, en este caso son algunos de los artículos. Eh, es un instrumento de uso popular, de uso social. Los que iniciamos de alguna manera el camino, las organizaciones que iniciamos el camino de la recolección de firmas, vienen del cerno de la gente y de las organizaciones populares, los sindicatos, las cooperativas de vivienda, las organizaciones feministas, los estudiantes, y después, por supuesto, se unió el Frente Amplio como fuerza política. Yo, en esta altura en la que estamos, me queda nada más que agradecer y agradecer y agradecer a todos los compañeros organizados desde aquella instancia, después que entró en vigencia la ley, vos lo decías, las leyes de urgencia tienen un tratamiento de 90 días, se presentó al inicio del periodo del gobierno de la legislatura y en junio, fines de mayo, junio, quedó la ley vigente. Y estuvimos prácticamente en el campo popular desde el inicio, pero en esa coordinación, donde todos tenemos visiones, yo no digo desencontradas, pero diferentes, porque no es lo mismo para alguien que es un militante social de la vivienda, ve la perspectiva desde la Ujú. vivienda, para otros que somos de la educación, vemos la perspectiva de la educación, pero ahí en digamos, una especie de rompecabezas, porque esto es una ley tan grande, la LUC, la Ley de Sí. Urgente Consideración, que trata temas tan diversos, que ahí nos fuimos encontrando y llegamos a esa síntesis, donde sin lugar a duda debemos haber quedado algunos cortos y otros quedaron largos, y son esos 135 artículos. Yo he visto en estos últimos días de campaña, sobre todo en debates entre legisladores, ¿verdad? Que le increpan a los legisladores del FA, dice, bueno, pero ustedes votaron esto, votaron Sí. aquello. En realidad, sí, está correcto, pero yo lo que quiero rescatar aquí es el referéndum como herramienta popular de la gente. Porque de alguna manera los partidos políticos, que fueron democráticamente electos por el soberano y que tienen toda la legitimidad política de todo el mundo, son los que construyen las leyes en el Parlamento. En este caso, como es una ley de urgente consideración, es una iniciativa del Poder Ejecutivo que el Parlamento de alguna manera analiza, estudia y refrenda, porque tiene una mayoría parlamentaria y bueno, y todas las cuestiones que se dan en un libre juego democrático. Pero aquí las organizaciones sociales no somos legisladores ni hacemos leyes. Lo que somos de alguna manera es la garantía popular de la soberanía democrática, porque las organizaciones sociales siempre han sido las que han estado empujando por más y más derechos, que después se transforman en leyes, porque claro, los representantes políticos recogen de alguna manera la presión, y acá entiéndase la presión sanamente, Ujú. ¿verdad? Para dónde es el rumbo, el sentir popular, y son los que arman las leyes. Y en este caso es así. Si tendremos en el campo de los trabajadores, que es de donde yo provengo, del plenario intersindical, varias
miles de iniciativas donde los trabajadores hemos tenido que presionar, no solo a este gobierno, a todos los gobiernos. Yo recuerdo lo que fue en el periodo pasado, el tema de la ley de responsabilidad penal empresarial, y había un gobierno de izquierda, con oídos, con orejas, pero no había ley, y hubo que empujar y empujar, y ahí tal vez los compañeros del Zunca fueron los que hicieron la punta o los que fueron más visibles, pero fue todo el movimiento popular, todos los sindicatos. Yo recuerdo en las primeras iniciativas que participé de referéndum, siendo muy jovencito, todavía no tenía credencial, fue a la salida de la dictadura en el año 84, cuando impugnamos los cooperativistas la ley de propiedad horizontal, que fue una patriada buscar la firma. Lo recuerdo a los compañeros, porque ahora lo veo aquel atrás del vidrio, recuerdo a los compañeros de COIF 2 que estaban en obra, y era una iniciativa muy sentida, era justamente derrumbar uno de nuestros pilares, que es el ser cooperativas de usuario, derrumbar lo colectivo para que quedáramos todos individuales. Y bueno, y ahí fue donde empezó a sonar en la práctica de la gente, pero también empezó a sonar como algo familiar y como algo que tenemos una posibilidad, los que somos de a pie, de interponer estos recursos de referéndum con la levantada de firmas. Yo debuté en la levantada de firmas de la FUCBAN. No pude firmar porque no tenía 18 años todavía. Bien, pero trabajaste en pos de... Después vino el voto verde. Ajá. En el voto verde la remamos, familiares de detenidos, desaparecidos, de destituidos, como todo el mundo me conoce. Yo sabe que vengo de una familia que tuvo destituido, que tuvo cárcel, que tuvo exiliado. La remamos con un montón de gente también. Y como tantas veces, las organizaciones populares, en la jerga popular tuvimos que correr contra el caballo del comisario, porque en realidad es un poco lo que uno mira ahora. Todo el aparato de gobierno, el aparato de los medios de más llegada y de más presencia, todo lo que es la cultura del clientelismo político, que está muy arraigada, sobre todo en nuestras comunidades del interior. Eso es el caballo del comisario. En este caso nosotros venimos con lo opuesto, con nuestra práctica cotidiana, con el hablarle de frente a la gente que nos conoce y sabe cómo nos manejamos en la vida, escucha con mucho respeto, aunque de repente no comparta, pero creo que con esas herramientas hemos llegado hasta aquí sin mentir, porque cuando uno dice lo que piensa no miente, o sea, no estamos haciendo cálculos electorales. Y vos le preguntabas a Ana Laura qué pasará el día después. Sí. Yo creo que ya tengo amplísima confianza en que el pueblo va a entender y va a reflexionar en estos días, y de aquí al domingo va a haber un triunfo del sí, se van a derogar estos 135 artículos. Pero se seguirá legislando y se vendrá de alguna manera con toda legitimidad la impronta del gobierno en grandes temas como la seguridad social, la economía, las políticas sociales, en que las organizaciones populares, sobre todo los trabajadores, los cooperativistas, y vamos a hacer presión y nos vamos a oponer, porque sentimos que son pérdidas de derechos conquistados en esta última década. Y si por ahí no se pudieran derogar los 135 artículos, las organizaciones populares vamos a seguir también peleando por los derechos, porque las organizaciones populares estamos en la base de cualquier sociedad democrática. Hemos tenido una caricaturización sobre todo los dirigentes sindicales, un desprestigio, pero en realidad los sindicatos como organizaciones de base insertos en la sociedad, las cooperativas de vivienda, las organizaciones de estudiantiles, las organizaciones feministas, son las que reivindican primariamente y en la base de los derechos. Son la otra, a ver si entiendo bien esto, son la otra voz que no está gobernando, no solamente hablamos de gobernar desde un presidente, sino también dentro de las instituciones hay alguien que
pues, o el presidente o la voz cantante o el director, sino que en este caso hablamos de las otras voces que están dentro de ese conjunto, ¿no es así? Y no Nazario? queremos ser gobierno, ni queremos ser legisladores, ni queremos... Para eso hay que afiliarse a un partido político y postularse o postularlo el partido. Las organizaciones populares somos de alguna manera la garantía y la defensa de los valores más democráticos. Pobre del país que no tiene esa otra voz. Que no tenga o que desprestigie a las organizaciones populares, sobre todo a las organizaciones de trabajadores, a los de derechos humanos, a las feministas, a los derechos de la vivienda. Y bueno, y entonces creemos que el pueblo a nosotros nos ha escuchado, va a reflexionar, porque en realidad lo que está a la vista, y por alguna decir, el capital que tenemos para mostrar es nuestra credibilidad. Y la credibilidad está a la vista en todos los días. Entonces, bueno, si queremos hablar de este artículo, del otro, yo creo que esta ley trata cosas muy diversas. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de la educación, que es de donde yo vengo también. El retroceder a tener consejos unipersonales con un director que define y decide, puede ser el más brillante, pero siempre el más brillante que está solo y que no puede tener la capacidad de estar en los zapatos de todos los que estamos en la vuelta, que somos diversos. Porque además va a fallar. La parte de educación es muy amplia, abarca muchísimo. Entonces, desde los niños muy pequeños hasta entrar en la adolescencia, donde me parece que el abanico es demasiado amplio para que puedan estar en cada una de las instituciones, cada uno además de los departamentos, porque cada zona, cada región, por algo muchas de las decisiones se trabajan a modo de región. ¿No es así, que tiene un representante? Mirá, Leticia, lo que yo le digo a la gente en respecto a la educación. Sobre la construcción de una premisa falsa, de un relato falso, uh-huh, se instaló lo siguiente: la educación está en crisis, la educación es un desastre. Eso es falso, absolutamente falso, de la A a la Z. Y ahora te voy a decir, nosotros somos de 3 generaciones bien diferentes. Uh-huh. Yo estudié en la dictadura y egresé en la dictadura. En aquella época, quienes egresábamos de la educación media, secundaria, los que podían seguir estudiando eran los que tenían plata, o algunos que, como me pasó a mí, yo corría en bicicleta, cobraba, o sea, era profesional de alguna manera, y el irme a correr en bicicleta a Montevideo me aproveché a estudiar. Fui a estudiar abogacía, después no terminé abogacía, terminé estudiando asistente social, que era como descubrí la vocación. Es más, en aquella época yo no conocía a ningún asistente social en Flores. Conocí después que me fui a Montevideo, para decirte por ahí. Uh-huh. En aquella época, recuerdo que en el liceo había 3 sextos años, 2 de Derecho y 1 de Medicina. Éramos unos 16, 18 en cada uno de los sextos de Derecho, no llegábamos a 20, y en el de Medicina capaz que eran 20, 22. Ponele, estamos hablando de menos de 60 muchachos egresados de la educación media. Hoy, con mucha felicidad, y nos enorgullecemos en el pueblo, año a año vemos las fiestas que hacen los chiquilines egresados de uh-huh, graduación en la Plaza de Deportes. 200 y pico, 250. O sea, aquel número de 50 o 60 5 veces. Y la población no creció 5 veces en Flores. Yo creo que cada vez somos menos, y dentro de los jóvenes cada vez hay menos. Entonces no está en crisis la educación. Hay más oportunidades. Hay una cantidad de muchachada. Yo fui un caso, pero hay otra cantidad de muchachada, que es la primera generación de egresados, graduados universitarios, es decir, hijos de trabajadores que pudieron acceder a la educación terciaria. Entonces, en el tema de la obligatoriedad y mirar a la educación con el término educación popular en el más amplio de los sentidos, que todos tengan las oportunidades. En esto, la situación social es clave, y bueno, yo creo que hemos crecido en accesibilidad, muchísimo. Bueno, la fiesta de graduación de 250 no es lo mismo que cuando yo terminé el liceo, que éramos 50 o 60. Sin duda. Y que una cantidad de compañeros y compañeras que eran muy buenos y muy inteligentes,
como no tenían plata para seguir estudiando en Montevideo, estudiaban lo que había, que era magisterio en aquella época. Y hay una cantidad de talentos que quedaron sin estudiar nada y se ingresaron al mercado laboral. Entonces es falso que la educación esté en crisis. Nosotros lo peleamos, lo repetimos hasta el cansancio desde los gremios de la educación. Porque dicen, no, ponen los palos en la rueda. No, no ponemos palos en la rueda. Hay compromiso, hay trabajo. Y esto de que queden los consejos, primaria, secundaria y UTU, dirigidos por una persona, un director que podrá ser brillante, es un retroceso. Mirá, cuando se crea la UTU en el año 42, había un consejo que lo integraban. No solamente las autoridades de la educación, que las nombraba el gobierno, por supuesto, sino lo integraban los trabajadores, los empresarios, la universidad, la asociación rural. O sea, era un colectivo que le ponía pienso al país en una perspectiva en aquella época de desarrollismo, de la industria nacional y de los obreros calificados que se precisaban. Hoy la UTU la dirige una persona sola. Y pasan las cosas que están pasando. Nosotros tenemos bajada de curso, tenemos pérdida imponente de horas, sobre todo en aquellas áreas que son de apoyo a que el estudiante permanezca en el sistema, no se desvincule, al acompañamiento. ¿Y quiénes son los que se desvinculan? Y son los que viven en los sectores más bajos en cuanto a lo socioeconómico, los que tienen mayor índice de vulnerabilidad. Entonces, justamente, estas cuestiones que son decididas, ahí. Tipo un gerenciamiento de una empresa, la educación no es una empresa. La educación es un derecho humano y es para toda la vida. Está quedando clarísimo lo que nos están hablando, nos estás contando con el tema de la educación, uno de los puntos que se van a poner a consideración el próximo domingo 27 de marzo.